Hola, somos Torre Fuerte. Escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema Expectativas reales y creadas de los esposos, de la serie Expectativas de Familia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Aquí en Torre Fuerte, la semana pasada iniciamos una serie que se llama Expectativas de la Familia, porque tomamos muy en serio las necesidades de la familia, especialmente con las presiones que viven hoy en día. Por ejemplo, el viernes tuvimos una actividad para familia. El 5 de mayo vamos a tener una actividad para familia. Hay un pastor que es encargado de la familia, el pastor David Pedraza, que predicó la semana pasada, también se encarga de familias Torre Fuerte, entre sus otras responsabilidades. Por lo tanto, cada año tratamos de desarrollar una o dos series que tocan aspectos que tienen que ver con la familia. Y siempre tenemos que usar la imaginación para poder tocarlo en una manera creativa y nueva. Pero las mismas cosas se están predicando año tras año porque la palabra de Dios no cambia. Entonces empezamos a hablar de expectativas que son básicamente creencias o deseos sobre cómo algo debe de ser, algo debe de hacerse o cómo alguien debe de ser. Y son deseos que nosotros esperamos que se cumplen. Y podríamos hablar de dos aspectos de las expectativas de la familia. Por un lado, podríamos hablar de las expectativas que tiene Dios de la familia. Y por el otro lado, podríamos hablar del aspecto humano, de qué es lo que esperamos los miembros de una familia los unos con los otros. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios espera de un esposo, de una esposa? ¿Qué es lo que Dios espera de los hijos? ¿Qué es lo que Dios espera de los padres? Y por el otro lado humano, ¿qué es lo que el esposo espera de la esposa del esposo, los hijos de los padres y los padres de los hijos? Hoy veremos brevemente el primero de esos factores, qué es o cuáles son las expectativas de los esposos. Así que si usted está casado el día de hoy, eso es para usted. Si usted todavía no está casado, pero planea algún día casarse, ya tenía la tentación de mencionar algunos casos, pero mejor no me meto ahí para no meterme en problemas. Esto también es para ti. Y los que ya son abuelos y todo, pueden servir para ayudarles a dar consejos a las generaciones más jóvenes. Podríamos expresarlo también en esta forma: expectativas bíblicas y culturales de los esposos o expectativas divinas y humanas. En múltiples ocasiones, a través de la historia de la humanidad, pero especialmente desde que fue escrito el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios ya estaba fijada, a través de los siglos han habido ciertas prácticas, costumbres, creencias y actitudes de las culturas en donde estaban los creyentes que chocaban o entraban en conflicto con los valores y las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. En los tiempos del Nuevo Testamento eso era cierto porque Pablo se vio con la obligación de más bien escribirle a los romanos, y en el capítulo 12, versículo 12, empieza, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es que habían costumbres en la iglesia en Roma y alrededor del mar Mediterráneo, en la cultura greco-romana y las culturas alrededor, que eran antagónicas a las prácticas, costumbres y creencias de la palabra de Dios. Y Pablo estaba pidiendo aquí: ustedes como hijos de Dios son sal y luz y deben de ser diferentes, no deben de nadar con la corriente. Si es necesario, deben de estar dispuestos y ser valientes de nadar en contra de la corriente y no moldearse a las costumbres que no son correctas del siglo, que significa la cultura alrededor. Específicamente en relación al matrimonio, en los días del apóstol Pablo, habían creencias, prácticas y costumbres culturales muy diferentes y que entraban en conflicto a veces con lo que enseñaba la palabra de Dios. Y yo creo que no debe ser de sorpresa que lo mismo sucede hoy en día. Dentro de la cultura y la sociedad en la cual nosotros vivimos, hay ciertas creencias, costumbres,
prácticas, opiniones, actitudes acerca del matrimonio, acerca del esposo y la esposa, que no van de acuerdo con las Escrituras, pero la sociedad impone, presione para que nos adaptemos a esas costumbres para poder estar bien con los demás y tengan una opinión favorable de nosotros y no nos vayan a catalogar como intolerantes y fanáticos. ¿Qué espera Dios del matrimonio en primer lugar? El lado divino. ¿Qué espera Dios del esposo y de la esposa dentro del matrimonio? Comparemos por un momento las expectativas divinas básicas acerca del matrimonio con lo que estamos viviendo hoy en día. Ustedes conocen esta definición del matrimonio porque se repite 3 veces en la Biblia, una vez en el Antiguo Testamento, 2 veces en el Nuevo, desde Génesis 2, Mateo 19 y Efesios 5. Pero quiero que abren sus Biblias a Mateo el capítulo 19, nada más 2 versículos, el 4 y el 6. Mateo 19, versículos 4 y el 6. Y dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este texto encontramos 5 verdades expectativas del matrimonio según el diseño de Dios. Primero, el matrimonio es entre hombre y mujer. Dice: varón y hembra los creó. Hoy tendríamos que aclarar en nuestra cultura que específicamente en la Biblia Dios espera que el matrimonio sea entre un hombre biológico y una mujer biológica. No un hombre que dice ser mujer o una mujer que dice ser hombre, ni entre un hombre y un hombre, ni entre una mujer con otra mujer. Entre un hombre y una mujer biológica. Es cierto que uno puede cambiar físicamente su cuerpo para reflejar su identidad de género, pero su ADN, el código ADN básico y el número de cromosoma en cada célula no se pueden cambiar. Esas permanecen y esa te da una identidad biológica desde nacimiento, con un minúsculo de pocas excepciones. La primera pareja, en otras palabras, que Dios formó fue Adán y Eva, no Adán y Esteban. El matrimonio bíblico no es entre un hombre convertido en mujer o una mujer convertida en hombre o cualquier otra combinación semejante. Es entre hombre biológico y una mujer biológico, punto. Obviamente, esta verdad bíblica, esta expectativa divina, entra en conflicto directo con algunas prácticas y creencias de nuestra cultura el día de hoy. Otra vez, tenemos que ver Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Segunda verdad: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No es entre un hombre y varias mujeres, ni tampoco entre una mujer y varios hombres. No dice que los 3 serán una sola carne, dice que los 2 serán una sola carne. Por eso el apóstol Pablo, aconsejando a su joven discípulo llamado Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, le escribe acerca de las características de los líderes espirituales, y una de ellas le dice a Timoteo: debe de ser que el varón debe ser marido de una sola mujer. Ahora, normalmente en nuestra cultura hoy en día, la poligamia no es permitido legalmente en las sociedades modernas.
Sorprendentemente, tampoco en los días del Nuevo Testamento era permitido legalmente entre la sociedad o la cultura greco-romana, ni tampoco los judíos. Estaba limitado el matrimonio a un hombre y a una mujer. Era ilegal, como lo es hoy en día en México. La bigamia es ilegal, no es permitida. Sin embargo, aunque legalmente no era permitido la poligamia en los tiempos del Nuevo Testamento, ni tampoco es legal el día de hoy, sí era permitido y sí era tolerado abiertamente en aquellos días, como también hoy en día, relaciones sexuales con alguien que no fuera tu esposo o esposa legal. Lo vemos todos los días en redes sociales, lo vemos en nuestras películas, lo vemos, por eso no veo telenovelas, lo vemos en las telenovelas. ¿Cuántas películas, cuántas telenovelas resaltan el matrimonio entre un hombre y una mujer de 25 años que han sido fieles el uno con el otro? Como que no ven de eso, porque la práctica ya es común en nuestra sociedad, que eso no es tan importante. Inclusive lo acabo de leer en Twitter esta mañana, algún artista que dijo, una famosa, no sé cuál era, pero salió en Twitter, no puedo concebir que el matrimonio sea con un solo varón para siempre. Ay, entonces así están las actitudes abiertamente el día de hoy. Y en la Biblia, eso fuera del matrimonio es llamado fornicación en forma general, y adulterio cuando es un esposo que va fuera del matrimonio o una esposa que va fuera del matrimonio para cualquier relación ilícita sexual. Hoy es más común inclusive que jóvenes se juntan como pareja sin casarse, porque quieren probar para ver si se llevan bien, y si se llevan bien quizás entonces decidan casarse, y muchos ni llegan a casarse. Y años después empiezan a haber ciertos problemitas ahí, ciertas situaciones penosas y dolorosas porque no empezaron bien. Yo sé que voy a ser catalogado como antiguito, fanático, intolerante, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer las Escrituras y no conformarnos a lo que dice nuestra cultura y lo que es popular. En el mundo artístico es común escuchar de artistas que se acuestan con una persona, sea hombre, mujer o persona en transición, que no es esposo o esposa legal. Y la sociedad no dice nada, la cultura lo acepta, como que ya no es escandaloso eso. Hace 50 años ese artista probablemente hubiera sido bloqueado. Hoy en día es alabado, como que es lo que debe de suceder. Se alaba más todo esto que es fornicación, adulterio, que lo que es el matrimonio según el diseño divino. Tercera verdad, esta no es controversial, es el principio de la separación. Por esto el hombre dejará a padre y a madre. Eso es que los jóvenes casados tienen que soltarse de los papás, tienen que cortar el cordón umbilical emocional de dependencia, y los papás de ambos tienen que aprender a soltar para dar a este nuevo hogar espacio para respirar y crecer, y sí cometer errores para que aprendan de ellos. Cuarta verdad, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos serán una sola carne. Y ese es el proyecto que inicia con el matrimonio, que dos vidas se van juntando en todos los significados de la palabra. En el aspecto físico, obviamente, para eso es la luna de miel. Pero eso no es lo más fundamental, porque eso se va desapareciendo con los años. No es tan importante al pasar los años. Hay muchos aspectos que tienen que crecer ahí en el proyecto de vida de esposo y esposa para que unifiquen criterios, opiniones, sueños, todo lo que es el matrimonio. La quinta verdad es la duración de un matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y obviamente esto va en contra de nuestra cultura permisiva el día de hoy. No es el pensar popular el día de hoy. Como cité yo a ese artista que leí en la mañana, no podía concebir estar casado con un solo señor, con un hombre, por el resto de su vida. Tendría que tener varios. En el contexto de Mateo 19, la escritura que leímos, Jesús está contestando una pregunta acerca del divorcio.
El matrimonio está diseñado y establecido por Dios para ser un pacto que perdura hasta que la muerte los separe. Y por lo general, esa frase, hasta la muerte los separe, entra en las ceremonias religiosas de un matrimonio. Yo no soy carpintero, pero en mi casa hay varios muebles construidos con la madera triple, que son 3 capas de madera unidas en una forma industrial, que no se puede separar sin destruir. Eso es, uno puede tomar la madera triple y construir un mueble, hacer cosas con esa madera, pero si tratas de separar esas 3 capas la una de la otra, destruyes la madera y no sirve para nada. Así es el matrimonio. Tratas de separar esposo de esposa y va a haber un gran daño al esposo, a la esposa, a los hijos, a las familias de ambos. Va a haber gran sufrimiento. Dios por eso diseñó el matrimonio para durar para siempre. Pero algunos me dirán, pastor, pero en el contexto Jesús habla de una excepción. Bueno, hoy no estoy hablando de la excepción. Estoy hablando del deseo, la expectativa de Dios, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En los tiempos del Nuevo Testamento se permitía el divorcio casi sin ninguna restricción, tanto por los judíos como la cultura greca romana. En el caso de los judíos específicamente era tan fácil divorciarse para el hombre, desafortunadamente no para la mujer. No había ahí un equilibrio. El hombre tenía más beneficios que la mujer. El hombre podría decir en frente de testigos 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio, y así de fácil estaba divorciado. La mujer no podía hacer eso. Sin embargo, Dios diseñó el matrimonio para hacer una unión permanente. Ahora, hay muchas otras cosas señaladas que no tengo el tiempo en este mensaje de poder ver todas las expectativas que tiene Dios acerca del matrimonio, del esposo y de la esposa. Pero déjame señalar algunos de los más importantes sin ir a todas las escrituras. En Efesios 5, del versículo 21 en adelante, hasta el final del capítulo, van a describir ahí que Dios le pide a los esposos que ellos amen a su esposo, a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Pide al esposo que él ame a su esposa como a su propio cuerpo. Pide a las esposas que se sujete a su esposo como la iglesia a Cristo. Pide a las esposas que respeten a sus esposos. Todo eso en Efesios 5. No tengo tiempo de ir ahí, pero sí me gustaría compartir una escritura de lo que espera Dios de nosotros, que sí choca con algunas actitudes y prácticas hoy en día de nuestra cultura, que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. 1 de Pedro 3:7. Nuestra cultura hoy en día todavía permite ciertas prácticas y actitudes agresivas y a veces hasta violentas hacia las mujeres. Y Dios espera no solamente que los esposos sean leales para con la esposa de su juventud, como dice Malaquías, el capítulo 2, sino también que traten a la esposa con dignidad como un vaso más frágil. Ahí viene 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No hay lugar aquí para tomar todo este texto y explicarlo, pero nada más quiero concentrarme en el trato que espera Dios que tenga el esposo con la esposa. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y hay prácticas y actitudes en nuestra cultura que no va de acuerdo con esa expectativa de Dios para el esposo en particular. Muestra de esto son los feminicidios en nuestra sociedad. Ciudades en donde las mujeres temen salir de sus casas o viajar a esas ciudades. Violaciones, secuestros, golpizas que algunas mujeres todavía sufren hoy, sin contar con el acoso. Tenemos dichos culturales populares vigentes todavía hoy que no tienen lugar de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque van en contra de lo que Dios pide de un hombre hacia su esposa. Dichos como este: a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Y hay peores que ese. Escogí uno ligero. Ese es uno ligero, que muestra una actitud incorrecta de desconfianza del hombre hacia la mujer, obviamente. Pero no solamente hay en
contra de la mujer, también del otro lado hay, como al marido amarle como amigo y temerle como a un enemigo. Son dichos populares que se repiten en nuestra cultura en conversaciones, especialmente entre personas que no son creyentes, pero me ha sorprendido que de vez en cuando lo he escuchado de algún creyente por ahí, algunos dichos así que no van de acuerdo con las Escrituras. Esas son las expectativas divinas del matrimonio de los esposos. En breve, nada más yendo a lo fundamental. Ahora veamos las expectativas humanas. Los seres humanos constantemente creamos expectativas del presente y del futuro. Desde cómo será una mañana al lado de mi futuro esposo o esposa, hasta cómo será nuestra vida después de 50 años de casados cuando estemos viejitos y casi no podemos caminar ya jubilados. La forma en que el ser humano desarrolla y forma estas expectativas se ve grandemente influido por los roles que se han asimilado dentro del contexto familiar, o sea, lo que han vivido en familia. El modelo de matrimonio que nosotros observamos a nuestro alrededor influye grandemente en esas expectativas. Cómo el papá trata a la mamá, cómo la mamá trata al papá, cómo dialogan, cómo se llevan. Todo eso influye en las expectativas, tomando nosotros en forma consciente algunas cosas que quisiéramos imitar. Eso lo quiero en mi matrimonio. Y posiblemente, porque ningún matrimonio es perfecto, algunas cosas que no quieren, que quieren evitar en su matrimonio. Y cuando estas expectativas a veces se forman de tal manera que chocan la expectativa del esposo y de la esposa, porque vienen de contextos familiares muy diferentes y causan problemas y conflictos. Especialmente cuando involucramos nuestro orgullo y nuestro egoísmo. El orgullo exige nuestros derechos, el pensar que siempre tenemos razón. El ego exige que todo sea para mí, y ese tipo de actitud eventualmente degenera y afecta negativamente la relación conyugal sana. Es decir, por un lado queremos que nuestra pareja cumple con nuestras expectativas de lo que yo tengo de él o de ella, y por el otro lado no cumplimos con las expectativas del cónyuge. Y mantener una filosofía o actitud así de egoísmo no es la idea original de Dios sobre el matrimonio. También obviamente afecta la cultura, el contexto en el cual vivimos y aún nuestros criterios y desarrollo personal. Hay 4 categorías de expectativas que quisiera tocar brevemente. Estas expectativas pueden ser conscientes o inconscientes y referirse a diferentes áreas de la vida. Estas expectativas creadas también pueden ser reales o creadas. Expectativas no realistas creando serios problemas para el matrimonio. Las expectativas reales, fundamentales, son aquellas que prometemos nosotros desde el principio cuando nos casamos e intercambiamos votos matrimoniales. Cuando le pido a los jóvenes escribir sus votos matrimoniales, siempre les tengo que explicar qué es un voto matrimonial. Son promesas, no descripciones. Porque a veces cuando les pido que escriban sus votos matrimoniales, me escriben una carta de amor describiendo: ella es como la flor de mi vida, es la más bella de aquí. Y todo muy romántico, muy creativo. Pero, ¿qué le estás prometiendo? Porque el matrimonio sí se basa en el amor, pero se basa en compromiso. Promesas que se cumplen, decisiones tomadas que a pesar de lo que está sucediendo voy a cumplirlas porque lo prometí ante Dios y testigos. ¿Cuáles son esos? En resumen, la primera es recibir y aceptar a la persona tal como es. Segundo, prometer a esa persona estar con ellos en las buenas y en las malas. Se puede describir de diferentes formas, que no vamos a abandonarles cuando las cosas se ponen duras. Fidelidad. O sea, que vamos a conservarnos solamente para esa persona durante toda mi vida y no tener ojos para otra persona o relaciones con una persona fuera del matrimonio. Esas expectativas son reales, declaradas inclusive al principio del matrimonio en los votos matrimoniales. Pero hablemos ahora acerca de expectativas irreales, no realistas.
Aquí viene una. Cuando nos casemos, seguramente cambiará. Déjame decirle, jóvenes que todavía no se han casado, si tienen una pareja que se comporta en una manera ahora, no esperen que después de casarse por ponerse un anillo va a cambiar. Puede mejorar por su deseo, pero que va a cambiar radicalmente. Si te está golpeando, mujer, en el noviazgo, no espere que al casarte ya no te va a golpear. Si está siendo desleal la niña joven antes de que se casen, durante el noviazgo, no espere que sea leal después del matrimonio. Y muchos otros factores también. Sería irreal esperar que nada más por ponernos el anillo, de repente va a haber una transformación completa en la persona por el hecho de casarse. Otra expectativa irreal, que tú vas a ser el agente del cambio en la persona. O sea, una vez que lo tenga en mis manos ese esposo, ahora sí lo voy a cambiar a mi manera. Sería irreal, aunque mi esposa lo hizo conmigo, Déjame explicarle, porque algunos van a decir, a ver, ¿qué pasó ahí en el matrimonio de Arturo y Nancy? Cuando yo me casé con Nancy, no tenía muchos años de ser creyentes, y cuando yo empecé a ir a una iglesia, cuando me convertí, yo todavía usaba la ropa normal que yo usaba, y la ropa que yo usaba era la que se usaba en las discotecas, o serían los antros, no con mujeres presentes, eran bailes. Era bailador ahí. Entonces yo llegué a la iglesia por primera vez y me vieron muy raro cuando entré, con un saco verde terciopelo profundo, con una camisa hawaiana. ¿Está aquí Abel García? No está. Ok, él usa esa corbatita aquí. Yo tenía una corbata así que iba con el saco verde oscuro de terciopelo, con unos pantalones de verde canario y con unos zapatos verdes de plataforma con un tacón de como 10 centímetros. Como yo soy chaparro, quería ser más alto. Así entré, y obviamente era una iglesia americana, muy conservadora, todo el mundo tenía trajes oscuros, las damas en vestido, y yo llego, las miradas que recibí, gracias a Dios tenía mucho amor y tolerancia, y con el tiempo me aceptaron y todo, pero cuando nos casamos, yo todavía tenía esa ropa. O sea, no la compré, no la iba a deshacer. Y además me gustaba ser un poquito más alto. Entonces, cuando nos casamos, mi esposa y yo tuvimos una conversación. Esas conversaciones cruciales de la cual hablamos en la Cumbre Global de Liderazgo. Y tuvimos una conversación, me explicó sus razonamientos y todo. Y yo dije, yo creo que es tiempo ya también, ya estoy un hombre casado. Entonces le regalamos toda esa ropa que tenían los tacones de plataforma, esa ropa rara, a otro cubano chaparro que había salido de Cuba. Cuando dices te acepto, estás recibiendo a tu esposo o a tu esposa sin condiciones, tal como es, sin garantías. No puedes decirle al suegro, no me funciona mi esposa, ya no lo aguanto, te lo regreso. ¿Se acuerdan de la película No hay devoluciones? En el matrimonio no hay devoluciones. El esposo no puede regresar a la esposa a sus suegros, ni tampoco a la esposa a sus suegros. Ahí lo entregaron y ya no lo reciben de nuevo. Yo me acuerdo, mi papá, probablemente me voy del tiempo, pero ni modo, hola, los de la transmisión. Mi papá fue muy claro en lo que él me dijo. Tú eres bienvenido en casa juntamente con tu esposa o a solas. Aquí tienes tu cuarto, ahí está, no lo vamos a tocar. Siempre y cuando no vienes huyendo de un conflicto con tu esposa. Si vienes huyendo de casa, vete a un hotel, no te quiero aquí. Quiero que resuelves allá. Si es porque tu esposa se fue a visitar a su familia lejos y quieres venir, está bien. Pero si es para huir de un problema matrimonial, vete mejor a un hotel. No te quiero aquí porque te estoy apoyando en no resolver un problema matrimonial. Yo lo entendí bien, y jamás hice eso en mi vida, me enseñó muy bien esa lección mi papá. Entonces, no podemos regresar a casa. Estamos casados y tenemos que vivir, como dice Pedro, sabiamente al lado, no lejos, al lado de mi esposa. Este tipo de expectativas irreales van acompañadas normalmente por sentimientos de frustración y decepción, porque no sucede. Son ideas normalmente fantasiosas que poco concuerdan con nosotros, y la relación, por lo tanto, de la pareja es impactada negativamente porque se forman a partir de las falsas apariencias o expectativas, idealización el uno del otro.
Es decir, suponemos que la persona es de una manera, lo ideamos y cuando nos casamos vemos que no es de esa manera, viene un choque. Tarde o temprano eso va a producir mucha tristeza. Solamente Dios, escúcheme bien, puede cambiar y transformar a una persona. No es nuestro trabajo, es el trabajo de Dios. Si la persona se sujeta, Dios cambia y transforma. Si es rebelde, Dios no obliga. Otra expectativa real es pretender que esa persona tenga exclusividad contigo. Es decir, que existe solamente para ti. Esto ha causado en ocasiones, por la inseguridad que tiene uno de los cónyuges o un celo excesivo producido por esa seguridad que viene a ahogar, estrangular, quitarle el aire del cónyuge. Obviamente no estamos hablando de fidelidad literal o fidelidad de corazón en cuanto a exclusividad. No estamos hablando de esa relación sexual. No, estamos hablando de otros factores, como de sospechar a tu esposo o de tu esposa de deslealtad por el sencillo hecho de que está hablando con otra persona de sexo opuesto. Entonces entran en un cuarto, en una actividad después del matrimonio, los dos juntos, y ya sabes, el esposo va con sus amigos, la esposa va con sus amigas, pero están cambiando, otra vez se juntan, platican, y durante la noche, en una de esos minutos, ve el esposo a la esposa hablando con un varón que ella conocía antes del matrimonio, no era su novio, nada más un varón. Y despierta un celo excesivo, va con ella, la agarra por la mano y después tiene una conversación en el coche con ella bien dura. ¿Cómo te atreves a hablar con un hombre? Okay. Eso es una actitud o una expectativa irreal. Obviamente no debemos de dar causa de sospecho, de deslealtad a nuestra pareja, pero tarde o temprano vamos a ver a nuestra pareja hablar con una persona del sexo opuesto en un ambiente abierto y público. No estamos saliendo de un hotel, eso ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una reunión, inclusive en el trabajo, entonces sería una expectativa irreal. Si en una reunión te sientes celoso por el hecho que tu esposa, tu esposo no siempre está a tu lado, escuchando tu linda voz y está platicando con otras personas, mejor examina tu corazón. ¿Eres tú el problema o te ha dado una causa de sospecha por su actitud o conducta tu esposa o tu esposo? Hay que dejar claro que se trata de celos y no de lealtad. Bien. Esto va a producir obviamente frustración, vas a ahogar a la otra persona y eso va a afectar negativamente al matrimonio. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de expectativas conscientes e inconscientes. Ya dejamos atrás reales y irreales. Las conscientes son expectativas que tú conoces, sabes cuáles son. Las expectativas inconscientes son las que surgen de la nada. Ni sabías que tenías esa expectativa, te diste cuenta cuando te molestaste en algo o no se cumplió algo. Las expectativas conscientes deben de ser habladas antes del matrimonio, especialmente las expectativas no negociables que no están dispuestos a cambiar o a ceder en esa actitud o en esa expectativa. Por ejemplo, hablando de una de las importantes, ¿van a tener hijos o no? Es una pregunta que se debe de resolver antes de casarse. Si dicen sí vamos a tener hijos, ok, ya es una expectativa que los dos comparten. No se vale entonces después del matrimonio que en una forma unilateral, no por enfermedad, no por causas externas, en una forma unilateral, el otro diga yo no quiero tener hijos ya. Porque cambia una expectativa consciente, hablada, negociada, acordada. Eso va a causar un gran problema en el matrimonio. Otra, para mencionar otra, deciden que la mujer y el hombre van a trabajar, pero se casan y el hombre dice, yo soy el proveedor, tú no puedes trabajar, yo soy el que mando aquí. Eso hoy en día va a sacar chispas en el matrimonio. Esas son las reales, conscientes, no negociables. A diferencia de las expectativas inconscientes que surgen de la nada. Cuando estas surgen, obviamente se tienen que hablar porque no se había hablado antes. Y si una persona se molesta y dice, es que yo esperaba de ti esto, el otro va a contestar, nunca me lo dijiste. Entonces vas a tener que decir, bueno, mi pecado por no decirlo antes o
mi falta de sabiduría por no reconocerlo. Entonces hay que hablarlo porque está causando tensión y molestia en el matrimonio, esta expectativa inconsciente. Porque cuando trata de expectativas, si nuestro vecino o colaborador en el trabajo tenemos expectativas y no las cumplen, no es un grave peligro para nuestra vida. Podemos salir de ese trabajo, podemos tener una amistad con esa persona, pero cuando se trata de nuestro esposo o esposa, no podemos dejarle, abandonarle, porque no se cumple una expectativa. Estas expectativas necesitan comunicación, respeto, diálogo para poder llegar a una resolución. Y como siempre digo, si estás dispuesto a poner a un lado orgullo y egoísmo, con la ayuda de Dios, todos estos problemas se pueden resolver. El problema con las expectativas es que muchas veces son producto de nuestra imaginación. Lo vimos a algún lado, alguna película, imaginación, y no es algo real. El hecho es, si no se ha dado cuenta los casados, yo creo que se darán cuenta en poco tiempo. Los no casados se darán cuenta cuando se casen. No hay matrimonio perfecto. Yo llevo, voy a cumplir 44 años de casado en el mes de junio. Ya son más de 4 décadas de casado viviendo al lado de mi esposa. No somos un matrimonio perfecto. Tenemos nuestras fallas. Yo tengo mis fallas. Mi esposa tiene fallas, porque los dos somos pecadores. Por lo tanto, no puede haber un matrimonio perfecto. ¿Matrimonios buenos? Sí. ¿Matrimonios estables? Sí. ¿Matrimonios felices? Sí. Pero matrimonio perfecto, no hay tal cosa. Y si uno espera ese tipo de matrimonio porque lo viste en una película por ahí de Walt Disney ya también se está equivocando. Ay, perdón, lo dije en una transmisión. Ni modo. No es perfecto. En consejería matrimonial normalmente tratamos de hablar con los jóvenes para que tengan pláticas entre ellos y con el consejero ahí orientando sobre temas que a veces no se hablan y después ocasionan dificultades y tensiones en el matrimonio, para que se lleven bien como esposo y esposa. Se habla del diseño divino del matrimonio, la buena comunicación, las sanas finanzas, relación con los suegros, resolución de conflictos y muchos otros temas más. Pero casi yo siempre empiezo la plática orientación prematrimonial con una entrevista para determinar yo compatibilidades y expectativas. Y se lanza la pregunta, ¿qué esperan ustedes del matrimonio? ¿Qué esperas de tu esposo? ¿Qué esperas de él? Espero que me ame. Ok, muy bien, eso lo dice la Biblia y debe de hacerlo aunque no lo esperaras, porque es la responsabilidad del esposo. Pero ¿qué significa para ti que tu esposo te ame? A ver, ponlo en concreto, dame detalles, ¿qué significa? Y viceversa, y entonces empiezan a detallar. Yo espero que me lleve el desayuno a mi cama todos los días, eso es su amor. Yo, uy, ay, 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 ay. Esto no pinta bien. Entonces, ahí escuchando esa plática de cuáles son sus expectativas y qué factores de compatibilidad, empiezo yo a construir arriba de eso. Si me doy cuenta que hay problemas ahí, obviamente nos dirigimos a eso. Le digo muchas veces a los jóvenes, y lo he repetido muchísimas veces, van a la luna de miel 6 personas. El esposo, la esposa, físicamente, y los papás de ambos en el sentido de modelo. Eso es que inconscientemente, hablando de expectativas inconscientes, llevan los novios con ellos ciertas cosas del entorno familiar que ellos vivieron, que en muchas ocasiones ni se dan cuenta hasta que sucede algo y despierta. ¿Y así es lo que esperas? Bueno, en la cultura mexicana predomina todavía los roles tradicionales del esposo y la esposa, aunque no se especifican así, en la Biblia predomina en nuestra cultura. El hombre aprende que él es el varón quien debe de ganar el sustento y el que tiene el poder de mandar en el hogar. En tanto que la mujer desempeña el rol de la ama de casa, quien obedece al esposo, asume las funciones del quehacer doméstico y la educación de los hijos. Y también la salud. Tiene múltiples sombreros la mujer en ese rol. Bueno, ese es el tradicional. Hoy en día no hay muchos roles tradicionales, déjame decirles, con las parejas que hemos aconsejado. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no es la cultura del Antiguo o del Nuevo Testamento. Es diferente. Si lean su Biblia de Antiguo, Génesis, hasta Apocalipsis del Nuevo, se van a dar cuenta que Dios no da ahí
una lista de cómo se dividen las actividades y las responsabilidades dentro de un hogar. ¿Quién saca el gato? No lo van a encontrar. ¿Okay? ¿Quién limpia lo del gato? Tampoco lo van a encontrar ahí. ¿Quién lava los baños? Tampoco lo van a encontrar. ¿Quién cocina? No. Sí, la descripción del esposo, amar a la esposa respetar al esposo, sí, pero el hecho es que tenían diferentes contextos social en aquellos días que el nuestro hoy en día. Por lo tanto, eso se tiene que hablar. A las parejas les pido que hagan una lista de todas las actividades posibles dentro del hogar, administrativas, de mantenimiento y de limpieza, y en columnas pongan cómo se las van a dividir. Porque como hoy en día la mayoría de los hombres y mujeres casados están trabajando para poder enfrentar los gastos del hogar, no es justo que el hombre nada más haga esto y la mujer haga esto y todo lo demás. Aunque estamos de acuerdo todos los varones que la mujer trabaja más que nosotros, ¿no? Levanten sus manos, varones. Si quieren comer, levanten sus manos. Aunque no es malo tener estos roles tradicionales, no es obligatorio en la Biblia. Se tienen que hablar y llegar a un común acuerdo para que, respetándose así, no tengan expectativas cruzadas y conflictos. Bueno, mientras más compatibilidad exista y más claras y reales sean esas expectativas, mayor probabilidad de un matrimonio feliz y duradero. En un matrimonio sano, ya para concluir, continuamente damos de nosotros mismos. Recibimos de nuestra pareja y estamos dispuestos a poner a un lado orgullo y egoísmo para ceder. La descripción de Efesios 5 del esposo y la esposa inicia diciendo: sean sumisos el uno al otro como hermanos en Cristo, antes de entrar Pablo en toda la descripción de esposo y de esposa. Por eso es importante tener en cuenta que una relación firme y sana se basa en la buena comunicación, el conocimiento mutuo y no solamente en expectativas. Claro, es muy bueno soñar y tener ilusiones. El problema empieza cuando esas ilusiones que platicamos con nuestra pareja las cambiamos en forma unilateral. Debe de ser ya el tiempo de decisiones unilaterales. Se puso a un lado, quedó atrás en la soltería. Ahora en el matrimonio es el tiempo de decisiones compartidas, dialogadas, comunicadas, acordadas entre los dos para reducir tensión. Para ayudarle a esto, no sucede, necesitamos contestar 4 preguntas importantes, muy rápido. Primera pregunta, para evitar conflictos: ¿las expectativas que tenemos son una realidad posible o simplemente pura fantasía? Pregúntense los que están casados. Y los que se quieren casar, pregúntenle a otra persona: ¿mis expectativas de un futuro esposo son estas? ¿Son reales o es una fantasía? Pregúntenle a alguien de experiencia. Algunos esperan que su cónyuge suple todas sus necesidades y le haga feliz. No, ese no es el trabajo de cónyuge, es el trabajo de Dios. Ninguna persona puede hacer eso. Las expectativas de ese tipo ponen mucha presión. Segunda pregunta: ¿las expectativas que tenemos tienen un tiempo de maduración para cumplirse o todas son inmediatas? O sea, tiene que suceder en el momento. Demasiados jóvenes entran al matrimonio esperando tener inmediatamente lo que tienen los papás. Ahora, tomen en cuenta, jóvenes, que los papás han trabajado 25, 30, 35, dependiendo de la edad que tengan cuando se casan, y su situación económica por lo general, en donde empezaron fue aquí, y ya después de 30 años, algo arriba. Han podido ahorrar o algo. Entonces, los jóvenes no pueden esperar así que todo suceda inmediatamente y tengan todo lo que tienen los papás. Eso lo han hecho a través de trabajo y sacrificio. Tercera pregunta: ¿sabe mi cónyuge cuáles son mis expectativas no negociables, reales, en cuanto al matrimonio? La di a conocer. Especialmente ustedes que están pensando en el futuro casarse. Necesitan comunicar eso antes de casarse, porque ya casados no hay devolución, no hay divorcio. Tienen que cumplir los votos matrimoniales. Entonces es mejor comunicar esto antes del matrimonio para saber si chocan mucho, mejor cada uno por lados separados. Si no conocemos las expectativas de nuestro cónyuge, estamos en una gran desventaja para poder cumplirlo. Cuarta pregunta: ¿mi cónyuge comparte las mismas metas, las mismas expectativas?
O sea, ¿estamos en común acuerdo? Ningún ser humano es capaz de leer la mente, de adivinar lo que el otro está pensando. Hay que comunicarlo. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Bueno, para construir un matrimonio saludable es necesario tomar en cuenta las expectativas del esposo, igual que las expectativas de la esposa. El carácter y el compromiso son realmente las cualidades esenciales para el éxito matrimonial, aún más allá de las expectativas. Por lo tanto, una buena comunicación entre los esposos será necesaria para resolver posibles conflictos, confrontaciones debido a expectativas opuestas que chocan o decepciones cuando estas expectativas no son realizadas. Sobre todo, si queda esto como punto final, las expectativas divinas descritas en la Biblia acerca del matrimonio, acerca del esposo, acerca de la esposa, deben de tener preeminencia sobre aquellas que son culturales o personales. Lo que espera Dios es lo primero, lo que esperamos nosotros es lo segundo. Porque debemos obedecer a Dios primero y no imitar las costumbres y las prácticas de la cultura a nuestro alrededor por presión o por temor. Seamos valientes en eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque pones en claro lo que tú esperas de nosotros. Danos sabiduría, danos poder de lo alto para poder cumplir con esas expectativas, para tener, los que ya estamos casados, matrimonios sanos, con expectativas reales, que son balanceadas, equilibradas, tanto para el lado de la esposa como el lado del esposo. Que podamos cumplir con tu palabra en nosotros. Y para los jóvenes que están aquí no casados, Señor, te pido que tú derrames sobre ellos también sabiduría práctica durante el tiempo de amistad y de noviazgo para que toquen estas expectativas que no son negociables antes de casarse, no después, para evitar posibles conflictos muy graves en el matrimonio. Los pongo en tus manos todos esos noviazgos, igual que todos los matrimonios que están aquí presentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.